iniciar, digamos, cualquier discusión sobre cómo calificar de feminista un tipo de exploración conceptual o un tipo de investigación o de adentramiento, digamos, en un campo epistémico, habría que hacer una pequeña precisión sobre a qué nos referimos por feminismo. Es un término que está constantemente en disputa y constantemente en evolución, de manera que la perspectiva que doy es parcial y está en construcción todavía. Para considerar una perspectiva como feminista hay que tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es una concepción de que el género, como categoría analítica principalmente, es una categoría relevante para entender, explicar o abordar fenómenos sociales complejos. Y en esa medida, entonces, podríamos decir que las bioéticas feministas son bioéticas que conciben que el género, es decir, el tipo de estructura de ordenamiento de la sociedad que concibe la división, por ejemplo, de los cuerpos y de las subjetividades entre los hombres y las mujeres, inicialmente binario, pero vamos a ver cómo eso pues hace parte de la discusión, resulta interesante como una aproximación a la comprensión de los fenómenos que son bioéticamente relevantes. Entonces diríamos en un primer lugar que un primer objetivo, una primera característica de las bioéticas feministas es que conciben la bioética desde una perspectiva que concibe al género y a categorías relacionadas con él como conceptualmente relevantes o enriquecedoras. La segunda de las cosas es que se concibe que esta caracterización o esta manera de comprender la sociedad no solamente es descriptivamente útil, es decir, no solamente nos da una perspectiva enriquecida sobre cómo se ordenan las sociedades y cómo los problemas o los fenómenos bioéticos son comprensibles a partir de este eje, sino que adquiere también una dimensión que podríamos llamar explícitamente política respecto de la importancia del género. Y esto quiere decir que es una perspectiva crítica también. ¿No? Entonces, parte del carácter feminista de una bioética es que no solamente sirve como herramienta de diagnóstico de conflictos, dilemas, fenómenos sociales atravesados por el género, sino que muestra que el lugar que juega el género como característica, como carácter divisorio u ordenador de la sociedad, establece unas jerarquías o unos niveles de mayor visibilidad o de mayor claridad conceptual de acuerdo con el género, que redundan en lo que podríamos llamar injusticias sociales, injusticias epistémicas, injusticias políticas. Y en ese segundo sentido, entonces, llamamos bioéticas feministas a las que buscan entonces, con el análisis y con la conceptualización, combatir, disminuir, reconfigurar los factores que podríamos llamar opresivos o de producción de injusticia o desigualdad de acuerdo con el género. Cabe decir que la bioética desde el principio se plantea a sí misma como un campo de examen crítico y de complejización, digamos, de dinámicas sociales, particularmente desde sus inicios relacionadas con la clínica. Y en ese sentido es afable o es amable hacia perspectivas críticas que enriquecen esas discusiones, pero no ha sido desde el principio feminista, porque no ha considerado como un eje central las cuestiones basadas en el género, y voy a ampliar aquí entonces, o en la orientación sexual o en la identidad de género como entendida como la disputa entre la construcción social del género y la construcción medicalizada del sexo como categoría material. Y tampoco ha considerado sus interacciones complejas y siempre en desarrollo con otras construcciones sociales amplias o estructuras como la raza, como la clase social, como el binario capacidad-discapacidad, como, digamos, como la construcción compleja de los rangos etarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder de vista que el contexto, digamos, de la producción racial con la colonialidad particular en nuestros contextos latinoamericanos y caribeños dista de ser aquella que se produce en los Estados Unidos y exige de nosotras una atención especial a las maneras en las que eso se produce. En el caso colombiano, concretamente, ¿cierto? La producción de la raza como un dispositivo colonial no divide simplemente entre los europeos blancos y las poblaciones nativas y las poblaciones, digamos, secuestradas del África como mano de obra esclava, sino que produce una noción del mestizaje que simultáneamente oculta el racismo operativo de base, ¿sí? Nos hace pensar que somos sociedades postraciales porque somos todos y todes mestices, ¿sí? Entonces oculta la manera en la que opera el racismo como una fuerza organizadora de la sociedad, despojando de historia, despojando de voz, despojando de autoridad epistémica, ¿cierto? A la vez que produce unas asociaciones novedosas con las construcciones raciales y con las construcciones de clase.
nos dicen existen mecanismos de entronque patriarcal y entronque colonial en los que, por ejemplo, se utiliza, ¿cierto?, la manera en la que la colonialidad opera para configurar nuevas expectativas, nuevas normatividades sobre el género que producen, ¿cierto?, masculinidades y feminidades opresivas dentro de las mismas comunidades, una construcción de la masculinidad, digamos, mestiza, distinta de la masculinidad indígena o distinta de la masculinidad blanca. El concepto de interseccionalidad nos sirve solo hasta donde nos sirve, pero tenemos que desarrollar nuevas maneras de comprendernos. Y para eso entonces, como te digo, los enfoques descoloniales o críticos de la colonialidad modernidad han sido muy importantes en la configuración de las comprensiones feministas latinoamericanas, que nos dicen tenemos que tener cuidado con no cambiar una suerte de comprensión hegemónica importada desde la colonia, ¿cierto? Eurocentrada hacia una comprensión, ¿cierto? Hegemónica centrada en la producción del norte global, incluso si en ese norte global, voy a ponerlo entre comillas, es una producción de los lugares subalternizados, de los lugares subordinados, ¿no? Es parte de un reclamo por nuestras propias herramientas epistémicas, sino que la colonialidad nos muestra un tipo de construcción, ahí sí, una producción de un mundo en el cual, por ejemplo, no es que exista la historia neutra, ¿sí?, no colonizada y la historia colonizada y los nuevos conceptos que aplican solo para los territorios que han sido, digamos, ocupados y alterados, sino que nos dice la colonialidad afecta la manera en la que todos y todes nos entendemos, ¿cierto? Y asumimos las nuevas maneras o unas nuevas maneras que se naturalizan de establecer ordenamientos y de jerarquías. Las bioéticas que se entienden desde una perspectiva feminista y descolonial no son unas bioéticas de la otredad, no son unas bioéticas de la particularidad latinoamericana, si así se quiere, o de los otros territorios colonizados, sino que propenden por dar una perspectiva ampliada de cómo la bioética debe, ahí sí, ampliamente, como interesada en las maneras en las que la construcción compleja de raza, clase, género, capacidad, todas estas normatividades están atravesadas históricamente de maneras complejas por un asunto como la colonialidad. Bueno, la crítica al principialismo se enmarca dentro de una serie de otras críticas que se producen desde las academias y los activismos feministas que están relacionados con la construcción epistemológica y política de unos universales que propenden, digamos, unos universales que son característicos de lo que podríamos llamar el espíritu del humanismo moderno. Muchas de estas críticas vienen de más atrás, ¿cierto? De al menos también el periodo de la modernidad, en la que desde, ¿cierto?, los sectores reivindicativos de la diferencia de género, la importancia o la igualdad de las mujeres, se habla de que el humanismo tiene una suerte de tendencia a omitir la importancia del cuerpo, de la diferencia, del contexto particular en la consideración, por ejemplo, de, y esto va a ser importante para la bioética, las exigencias normativas, es decir, del concepto de lo que cuenta como una acción racional, los criterios de evaluación de acciones en términos de la atribución de responsabilidad, la formulación de un ideal de individuo que es autónomo, autosuficiente, en muchos respectos autopoyético, que se hace a sí mismo, al margen de las circunstancias sociales, materiales e históricas en las cuales se produce. Entonces, la crítica feminista a este ideal parte de un poco de la idea de que en sociedades plurales y en sociedades que están preocupadas justamente por el reconocimiento de la humanidad como asentada en la propia dignidad humana, parece ser problemático que el estándar o que la exigencia, digamos, el ideal de ser humano sea materialmente, fácticamente, solamente esté disponible para unos grupos sociales particulares que vamos a señalar como grupos que han tenido históricamente un lugar privilegiado. Entonces, esta es una crítica que viene de muy atrás y que en el contexto particular de la bioética despierta algunas inquietudes sobre por qué el principialismo se erige como, digamos, la teoría bioética o el marco bioético hegemónico. Entonces, las críticas tienen que ver no solamente con el contenido o la particularidad de las fuentes teóricas de las que se nutre el principialismo, particularmente el norteamericano de Duchamp y Childress, sino también
por los mecanismos, digamos que podríamos llamar de epistemología política, según los cuales este se constituye como el marco hegemónico según el cual se configura como el imaginario social y público de la bioética. Las críticas vienen entonces, se ajustan a distintos tipos de cosas. Una de ellas, la principal, creo, tiene que ver justamente con el concepto del principialismo como la especificación de unos marcos universales de razonamiento adecuado, una concepción de racionalidad muy fuerte a la base de la noción de autonomía, una capacidad evaluativa muy elevada por parte, digamos, como de esta división que se hace entre médicos y pacientes, el conocimiento experto no solamente como experticia epistémica, técnica, clínica, sino como una suerte de sabiduría práctica que deben tener los médicos, que está también, digamos, configurada como en una noción idealizada, ¿cierto?, de lo que es el sujeto racional. Entonces, frente a esta perspectiva, se han planteado tesis muy interesantes desde las perspectivas, digamos, de bioéticas feministas, como la revisión crítica del concepto de autonomía y su relación con la independencia, la invulnerabilidad, la autosuficiencia. Y se han producido tesis que hoy en día hacen parte, y esto es muy interesante, hacen parte de las discusiones filosóficas y bioéticas centrales, como la concepción de la autonomía relacional, la autonomía que se entiende como una capacidad gradual que está delimitada por contextos, por facultades que socialmente pueden o no ser desarrolladas o pueden estar obstaculizadas por las diferencias, digamos, que enmarcan las jerarquías epistémicas en la capacidad de tomar decisiones sobre sí misma y muy puntualmente puesta en términos de la reconfiguración de los imaginarios bioéticos sobre las relaciones sociales de quienes están en situaciones, digamos, de conflicto bioético. Entonces, la autonomía relacional hace parte, digamos, de las contribuciones centrales de la bioética feminista y parte de esta crítica que te digo que viene de mucho más atrás. Por otra parte, tenemos también entonces, no directamente derivada de ella, pero relacionada sin duda, lo que ha sido llamado las éticas de la vulnerabilidad. Y es que si nos damos cuenta, la construcción del sujeto moderno, o del sujeto de la modernidad, de los sistemas liberales que nos dicen que el sujeto es un individuo autónomo, capaz de decidir por sí mismo qué es lo bueno, es un sujeto que se configura también como alguien que debe superar los estadios de su vida en los que sus condiciones materiales, como la infancia, su propia corporalidad, su dependencia de otros, deben ser superadas. Entonces, hay una suerte de construcción de ideal de invulnerabilidad del sujeto y si nos damos cuenta, por ejemplo, la concepción kantiana de la autonomía y concepciones derivadas o emparentadas con ella de la libertad, tienen que ver con esta manera de concebir que podemos vivir mejores vidas mientras menos vulnerable sea nuestra voluntad a los embates de la vida y del destino. Y esta es una promesa antropológica que es muy bella, ¿sí? Nos encantaría poder decir como los estoicos, ¿no? Si es algo que no depende de mí, no debería afectarme y de mí solo depende la bondad de mi voluntad. Qué bello es eso, pero eso no nos permite explicar, por ejemplo, cómo actuar respecto de o frente a las enormes dificultades, ¿sí?, que enfrentan la gran mayoría de las personas para poder de facto decidir y actuar conforme a su propia voluntad, configurar una voluntad perfecta. Y en ese sentido, entonces, la crítica procede de decir, no deberíamos buscar la invulnerabilidad o la autonomía como autosuficiencia como un ideal, sino reconocer la vulnerabilidad y la mutua interdependencia como un asunto como ontológico, esencial de los seres humanos. Y en este sentido, las bióticas feministas que parten de otras propuestas de filosofía feminista y de éticas feministas nos dicen, pensemos simplemente en cómo llegamos al mundo. Los seres humanos nacemos dependiendo del cuidado de otros, porque no sobrevivimos, sino en un marco en el cual somos vulnerables al daño, sí, pero somos también vulnerables al cuidado y al afecto y a la posibilidad de desarrollo que nos dan aquellos con quienes estamos, digamos, todo el tiempo mezclados. Y entonces, asumir que la adultez o la llegada al individuo es la superación de la condición de vulnerabilidad, la superación o el abandono de las prácticas de codependencia, no, interdependencia o de dependencia mutua, eh, hace parecer que los lugares y los espacios y las relaciones que se entretejen a partir de el cuidado, la dependencia y la vulnerabilidad
son jerárquicamente inferiores a aquellas que se establecen desde la autonomía y la autosuficiencia. Entonces la crítica dice, fíjese que este desprecio de nuestra condición ontológica de vulnerabilidad es tácitamente un desprecio a, ¿cierto? La infancia, la vejez, la enfermedad, que son los momentos en los que arquetípicamente o característicamente somos más vulnerables, más dependientes, y que nos parece que deben ser cosas que debemos superar, omitir, ignorar, desechar, y tácitamente también es un desprestigio o es una manera de jerárquicamente valorar como inferiores las prácticas de cuidado, las prácticas de atención a la vulnerabilidad, las prácticas de atención o de establecimiento de redes y de dependencia. Entonces, las bioéticas feministas se han concentrado en no solamente mostrar críticamente los presupuestos que están a la base de ese individuo autónomo, sino proponer nuevas alternativas, ¿cierto? Epistémicas y prácticas, ¿cierto? De interrelacionamiento y de maneras de establecer vínculos humanos dentro y fuera de las prácticas propiamente clínicas, que son las que te digo, ¿no? Centrales en la bioética, pero en el contexto latinoamericano con muchísima importancia como prácticas sociales ampliadas. Entonces, de las éticas de la vulnerabilidad, que están relacionadas con la autonomía relacional, está también de la mano esta noción muy fuerte en las políticas feministas de la noción del cuidado como como un paradigma de relacionamiento social y político humano que no parte de una comprensión deficitaria de la dependencia, sino por lo contrario, un reconocimiento del valor ontológico y productivo, digamos, de vínculos sociales de nuestro carácter de dependencia. Entonces, estas tres que surgen, digamos, de la crítica de la concepción de autonomía principialista, nos dicen tengamos mucho cuidado porque cuando estamos hablando, por ejemplo, del respeto a la autonomía de un paciente, tenemos que comprender que la autonomía es entonces un marco mucho más amplio de comprensión que simplemente la posibilidad de firmar un documento en el que digo entiendo los riesgos de la intervención que se me va a hacer. Y en ese sentido, entonces, se configura también como una crítica a la noción o a la limitación que el principio de justicia parece tener, al menos en las primeras versiones, ¿no? Ya en las últimas ediciones de los principios de Duchamp y Childress se consideran las críticas feministas, tratan de integrarse. Yo no estoy segura de que tan exitosamente, porque lo que se pide es un cambio sustantivo, no como diría Platón, un cambio cosmético. Y entonces se nos dice la preocupación por la justicia no es apenas una preocupación por la distribución de recursos escasos, sino es más bien una preocupación por la comprensión de lo que nos debemos unas a otras, nos debemos unos a otros en términos de reconocimiento, en términos de cuidado, en términos de participación activa en la construcción, digamos, de el vínculo necesario entre seres humanos. Entonces, digamos que decimos las críticas son complejas y parten de múltiples sitios y en el contexto latinoamericano en particular se ha puesto sobre la mesa, ¿cierto? La necesidad de repensar si el marco principialista es un marco que adecuadamente configure, englobe o permite poner en relación las preocupaciones bioéticas que se tienen no solamente desde los sectores feministas, sino, por ejemplo, con preguntas ampliadas, como problemas de la justicia social, problemas de justicia epistémica en términos globales, problemas de representación y participación, problemas que podríamos llamar, ¿cierto?, de la manera en la que se instrumentalizan unas subjetividades en ciertos aspectos y otras se reconocen, ¿no? Entonces es una crítica compleja y muy rica. Bueno, Soy María Marta Cuneo, hermana misionera redentorista, soy médica y me doctoré en la Academia Alfonsiana en Teología Moral
con especialización en bioética. A ver, desde el 2010 me doctoré y en el 2011 empecé a ejercer la docencia como profesora de teología moral, si bien antes era ayudante de cátedra, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Buenos Aires, y además comencé a trabajar como bioeticista en el Comité de Bioética del Hospital de Niños de Buenos Aires, doctor Ricardo Gutiérrez. En ese hospital ya hace 14 años que estoy trabajando y 11 que coordino el Comité de Bioética. Es un comité de bioética muy activo, por lo menos trabajamos con pacientes, todas, bueno, cada tanto tenemos consultas de los pacientes, diversos servicios, y también, bueno, como todo comité de bioética, se dedica a la formación en bioética de toda la comunidad hospitalaria y también por fuera del hospital. El haber hecho la tesis el tema fue bioética pediátrica, también me abrió mucho la posibilidad cuando volví a mi país, a la Argentina, de poder desarrollarme como médica bioeticista en el ámbito de la pediatría, ¿no? En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez es un hospital de tercer nivel, eso quiere decir que es un hospital de derivación pediátrica. Bueno, fue el primer hospital de pediatría de Latinoamérica, así que bueno, tiene una gran tradición de formación también de pediatras, ¿no? Para todo, digamos, todo, no solo para el país, sino para la zona. Y es un hospital público, 100% público. Por lo tanto, acuden todas las clases sociales, porque no solo es un hospital, diríamos, donde está la posibilidad de poder atenderse sin tener obra social, sino que también existen especialidades, diríamos, que en otro lugar no existen. Nosotros también tenemos un hospital nacional de pediatría, que es el Hospital Garrahan, que también está en la ciudad de Buenos Aires, que deriva, o sea, cuando se abre desmembrándose del nuestro, y es un hospital de mucha docencia también, ¿no? Ambos. Como decíamos, todas las clases sociales acuden, pero bueno, especialmente gente que no tiene, o chicos, o familias que no tienen obra social, o que no tienen cobertura, o es una cobertura mínima, no solo de nuestro país, sino también de países limítrofes, porque por lo menos por ahora en Argentina se sigue atendiendo gratuitamente y sin ninguna diferencia pacientes que son de países limítrofes, por ejemplo, y acuden generalmente la familia, acuden las madres, pero también acuden los padres. Esto se ve mucho, diríamos, bueno, según cuentan los pediatras más grandes, la participación de los papás va aumentando a lo largo de las décadas, ¿no? de los años, y muchas veces o se alternan uno con otro, o bueno, vienen los dos, si bien siempre hay o sea, hay prevalece en la frecuencia más el acompañamiento de las mamás. También hay comunidades donde no solo va la mamá y el papá, o porque la mamá y el papá son muy chicos, la presencia de la familia ampliada, abuelas, o bueno, a veces son comunidades que no dejan solo a los jóvenes y se acercan para traer, o sea, acompañar a los jóvenes a traer a su hijo. Nuestro comité de bioética tiene estudiada la frecuencia de las problemáticas que se fueron acercando, ¿no? Una investigación que recuerdo que hice apenas llegué, tomando las consultas del 2018 al 2013, en un 60% las consultas son de adecuación de terapias, o sea, limitación de terapias, un poco el tema de mi tesis, limitación de terapias, especialmente porque en el 2012 en Argentina aparece la ley de muerte digna, donde se podía, una ley que cubre tanto a la parte médica como a la familia, para poder rechazar terapias que se evaluaban como desproporcionadas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema.
Nosotros pensamos que haciendo ese registro del 2008 al 2013 iba a variar la cantidad, pero no varió. O sea que en 15 años se mantuvieron las frecuencias como primera motivo de consulta la adecuación de terapias. Que generalmente esto es muy importante porque generalmente nosotros vemos que no siempre la consulta viene porque hay un desacuerdo por parte del equipo tratante, ¿no? Digo equipo tratante porque incluye médicos, incluye enfermeras, bueno, toda la gente que está detrás de ese niño, ¿no? Si no, a veces es porque lo están viendo, pero que necesitan un espacio para poder charlarlo con gente de afuera, ¿no? Y multidisciplinario, como para poder estar tranquilos, seguros y apoyados para tomar una decisión que no es nada fácil. También otra de las consultas que hemos tenido es, por ejemplo, el uso de medicación que a lo mejor en pediatría no está usada para esa patología o que está usada para adultos y se está viendo, se está investigando que puede resultar en alguna patología pediátrica. Fuera de, ¿cómo se dice? Out of label, que sería fuera de etiqueta, ¿no? Esa también es una consulta con frecuencia. También, bueno, también el uso de medicación compasiva. Y en un tiempo se vio, después se organizó distinto el país con la medicación de alto costo, que se necesitaba también un aval del Comité de Bioética como para poder apoyar. Todas las decisiones en torno al final de la vida son las que prevalecen a la hora de un comité que, bueno, en el campo de la pediatría no es nada fácil. No es nada fácil en ningún campo médico, pero en el ámbito pediátrico tiene algunas connotaciones un poco más, diríamos, difíciles. Sí. Bueno, en el 2013 llega por primera vez, bueno, en Argentina, eh, yo no me acuerdo si fue 2012, creo que fue 2012, en Argentina aparece la ley de que se puede cambiar la adjudicación, se podía cambiar el documento, incluso en menores, ¿no? Entonces, en el 2013, bueno, eso como panorama. En 2013 aparece la primera consulta en un hospital pediátrico, no el nuestro, pero, y a la vez viene por parte del, digamos, la parte del ministerio que se ocupa de la protección de menores, digamos, un documento para todos los hospitales pediátricos donde, diríamos, dan como una indicación, entre indicación y alerta, a no hacer medidas que son irreversibles en el caso de los niños intersex, lo que antes se llamaban genitales ambiguos o hoy se llaman alteraciones del desarrollo sexual, ¿no? DSD. Sí, a partir de ahí los 3 hospitales pediátricos de Buenos Aires, con otros servicios de pediatría, empiezan diríamos, a organizarse para poder pensar este tipo de situaciones, tanto los genitales ambiguos como niños trans, ¿no? Especialmente hacer la diferencia. Vos pensás que la mayoría de la gente que trabaja a este nivel de especialización son gente que tiene gente de 40 para arriba y por lo tanto, diríamos, el chip con el cual fue formado, diríamos, necesitaba como una actualización. Así que todos juntos creo que nos pusimos a estudiar, después ya la Sociedad Argentina de Pediatría armó un grupo de abordaje y sí estuvimos trabajando a la hora de poder hacer el protocolo con la gente del servicio de endocrinología, cirugía, ¿no? Que, bueno, empezaron a hacer un protocolo para el abordaje de los intersex, o sea, de los chicos con problemas de desarrollo. A su vez, también el servicio de adolescencia y preadolescencia también empezó a trabajar con el tema de los niños trans, por lo menos la consulta de los niños trans. Si bien nuestro hospital no es de primera consulta, o sea, es de primera consulta, pero hay otros hospitales que están más desarrollados en cuanto a la disforia de género en la infancia, ¿no?
pero bueno, también existe. Especialmente la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es una universidad pública. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, llegaba el subte, ¿no? El metro a la Facultad de Medicina, y la mayoría de los que salían jóvenes iban para el lado de la facultad, era para la izquierda. En cambio, hoy la mayoría va para la derecha, donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, hay más afluencia de alumnos para ese lado que para medicina. Y la mayoría se va haciendo mujeres. Y ni qué decir en pediatría. La mayoría de las profesionales de nuestro hospital, la mayoría de los profesionales son mujeres, pero con una salvedad, todavía los jefes de servicio siguen siendo varones, ¿no? No todos, hay ya jefas de servicio y ya jubiladas, ¿no? Qué sé yo, neonatología, ya tienen una tradición de mujeres jubiladas, ¿no? Pero es un hospital donde prevalece la presencia femenina. Tanto que en el comité de bioética son 3 varones nada más, ¿no? De 15 médico, abogado y el sacerdote que va y viene, a veces está. Pero hay una prevalencia de mujeres, ¿no? En toda la profesión. Hay, dentro del hospital y dentro de la pediatría toda, hay subespecialidades pediátricas que siguen siendo masculinas, muy, ¿no? Por ejemplo, cirugía, por ejemplo, neurocirugía, ¿no? Cardiología todavía, ¿no? Y por lo menos esto es una cosa que evalúo así con el tiempo. Habría que hacer un estudio, ¿no? Habría que hacer un estudio. Pero llama la atención que son servicios que menos consulta hacen al comité de bioética, ¿no? Que supone una toma de decisiones, deciden, y a veces, o sea, o deciden, no necesitan, no está mal que no necesiten, pero a veces nos planteamos si no necesitan porque no se les cruza por la cabeza que pueda haber un conflicto, ¿no? A la hora de tomar decisiones, o es que cuando hay un conflicto deciden y se acabó, ¿no? Sin consultar a un equipo interdisciplinar, etcétera. Eh, Eso muchas veces me parece que si en esos lugares hubiera otro tipo de sensibilidad, que no necesariamente sea femenina, sino sensibilidad, digamos, yo creo que es de la mujer, ¿no? Que la mujer la tiene natural, pero también hay varones que tienen esa sensibilidad de poder decir, che, ¿por qué no pedimos una consulta? ¿Por qué no buscamos a alguien que nos ayude a pensar? ¿No? Me parece que eso es una cosa que la mujer en sí como tal, todavía en la medicina, puede aportar, ¿no? Y en la medicina pediátrica. Y después toda la pediatría es, digamos, de cuidado natural de la mujer, ¿no? Porque la sensibilidad, el abajarse a los chicos, el contener, el estar, más que nada esto el bancarse, por ejemplo, uno dice, eh, la mujer es muy, yo lo que veo, ¿no? La frecuencia, al varón le cuesta mucho el dolor, le cuesta mucho ver sufrir, le cuesta mucho sufrir, ¿no? La mujer como que lo integra como parte de la vida, con más facilidad. Y eso, me parece que eso se ve en todo, no solo en la medicina ni en la pediatría, ¿no? No, nosotros no atendemos, el hospital pediátrico no atiende partos. Ahora, hace pocos años, el Garraham también puso un servicio de obstetricia para las adolescentes, porque la adolescencia sí entra dentro de la pediatría. Yo lo puedo comparar, ahora teniendo este año, bueno, en otros años también por la bibliografía, pero ahora en una forma más directa con el Hospital de Niños de Kansas, en donde estoy haciendo una actualización. Yo lo que veo es que es el formato de la mujer americana. La mayoría de mis compañeras son norteamericanas, somos muy pocos de afuera, pero yo lo que noto es como un gran protagonismo, pero sin ningún tipo
de diferencias, ¿no? De ningún tipo de diferencias. Incluso muchas son directoras y bueno, y llevan adelante, diríamos, su carrera, diríamos, en forma brillante, pero eso es lo que veo, ¿no? Un protagonismo más acentuado en cuanto a la bioética. La mayoría no son como bioticistas como tal, sino que son médicos, bueno, de diferentes especialidades, incluso capellanas, mujeres que se encargan, más allá de católicas o no católicas, que se encargan de organizar las capellanías en los hospitales, ¿no? A pesar de que ser capellana no sería estrictamente algo para una mujer, la capellanía, la directora de capellanía son mujeres, ¿no? Que van organizando, y eso me llamó muchísimo y hermosa, ¿no? Hermosamente la atención, porque ellas, por ejemplo, hay alguna que tiene 8 capellanes a sus, diríamos, en su equipo, y ella es la que va organizando cómo se atiende, especialmente, yo lo que veo es que atienden mucho el final de la vida, ¿no? Teólogas, ¿no? También, mucho Qué bueno, espacio a ese tipo de reflexión. El tipo religioso y cultural, que ellos lo viven, nosotros somos más homogéneos en cuanto a la cultura y a la religión. Ellos no. Entonces, además tienen más claro que es muy importante en el área de la bioética las temáticas religiosas, ¿no? Y espirituales, la espiritualidad a la hora de atender un paciente, y que el médico también tiene que estar formado. Ya hay facultades, hay 100 facultades en Norteamérica que ya tienen como materia la espiritualidad, como materia de medicina, espiritualidad, para que el médico realmente pueda hacer diagnóstico que es necesario llamar a un acompañante espiritual en esta etapa en la etapa de un acompañamiento terapéutico. Por ejemplo, en nuestro hospital esto se ve cubierto generalmente por el servicio de capellanía, que hay un capellán que hace 30 años que está, muy querido por todos. También hay hermanas, hay chicos del grupo misionero que van a trabajar al hospital, pero sí vemos que hay, diríamos, por ejemplo, las voluntarias, ¿no? Hay captación por parte de la gente que le toca contener a la familia cuando llega al hospital de que es necesario una consulta espiritual. Los que nos llevan, diríamos, años de distancia son los paliativistas, eso en general, en todo el mundo. Bueno, yo puedo decir cómo veo la bioética, eh, no sé si en toda América Latina, pero la puedo ver desde en nuestro país, ¿no? En nuestro país la formación de la biótica está muy polarizada, ¿no? O sos de los católicos o sos de los anticatólicos. O sea, por ejemplo, esta porción, que es un centro que realmente es bueno para formar bioticistas, jamás van a considerar la dimensión espiritual a la hora de atender a un paciente, ¿no? Y por otro lado tenés la católica, que es todo de los documentos de la iglesia, ¿no? Y eso para el médico bueno, para el médico que hace bioética, desde otro, está bien, ¿no? Transmitir diríamos, el conocimiento teológico, el conocimiento magisterial, que ilumina el teológico en ese caso, porque en el fondo está lo antropológico, pero a veces me parece que habría que ampliar un poco más, ¿no? Hacerla más dialógica a la bioética, ¿no? Hacerla más dialógica. Y dialógica en sentido amplio, ¿no? Porque si uno no conoce cuáles son los argumentos que están detrás de las personas, es muy difícil poder hablar, ¿no? Y cuando uno se forma como bioeticista con alguna argumentación teológica pura y estricta, después le toca saber comunicarse, ¿no? Saber comunicar, porque no es necesario ser explícitamente católico para poder transmitir un humanismo cristiano, ¿no? Y a la hora de la toma de decisiones y el diálogo en un comité de bioética, que somos algunos católicos, otros son judíos, otros son agnósticos, otros son ateos, otros son anti-iglesia, es importante que juntos lleguemos al bien concreto y posible, que en el fondo es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, la voluntad de Dios. Y entonces
a mí me parece que la bioética católica o los centros católicos que forman gente en bioética, tendríamos que ponerle más fuerza en entrenar a la gente para poder dialogar. Y también aprender, diríamos, a incorporar la espiritualidad en sentido amplio, porque no hay un ser humano que no tenga espiritualidad, menos al final de la vida, y menos cuando tenés un hijo enfermo o un familiar enfermo. La espiritualidad brota, sale, pero hay que saber eh, abordarla, tomarla, acompañarla, ¿no? Porque una muerte sin espiritualidad, una partida sin espiritualidad, una adecuación de terapia sin espiritualidad es inhumana, ¿no? Entonces eso hay que aprenderlo. Yo creo que es aprender un lenguaje dialógico. El católico o la católica o la formación del teólogo tiene que aprender el lenguaje dialógico. Es como aprender inglés, es aprender latín, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Y exige mucha sensibilidad. Como la mujer piensa la teología y como piensa la bioética, no hay. O sea, lo que somos, varones y mujeres, nos estructura en todo. Pensamiento, relación, vinculación, penetración de conceptos, penetración de realidades. Y cuando una facultad no se abre a que se integren también mujeres que puedan hacer teología, se está perdiendo diríamos, lo más rico del menú actual, ¿eh? Lo más importante y lo más valioso, porque no, el ser humano no está hecho para un mundo unisex. El mundo no es unisex. El mundo está lleno, hasta las plantas más primitivas tienen masculino y femenino. Entonces, no puede ser que la teología católica todavía le cueste tanto integrar mujeres teólogas en su staff de profesores y profesoras, ¿no? Gracias a Dios en Argentina se va abriendo y hoy tenemos una vicedecana en nuestra facultad, pero yo creo que la teología católica todavía tiene que crecer mucho en abrirse, no solo a la mujer, sino también al laico, ¿no? Mujer, laica, religiosa, consagrada, lo que fuera, sino, yo te digo, desde el año 1995 que estoy trabajando en seminarios, dando clase de teología en seminarios. Te puedo asegurar que acompañar muchas veces a los seminaristas en su formación teológica, a mí me ha enriquecido como mujer, pero sé también que a ellos les enriqueció como seminaristas y futuros sacerdotes. Ok, bueno, pues mi nombre es María Isabel Gil, soy colombiana. Em, He sido por más de 26 años profesora de teología moral en la Facultad de Teología de la Javeriana. Tengo una licenciatura en ciencias religiosas, una especialización en bioética de la Javeriana también, mi maestría en teología y mi doctorado en teología. Mi campo de trabajo y de investigación siempre ha sido la teología moral, la bioética, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia, y en esos campos me he movido. Y en esos campos he trabajado en la Facultad de Teología y trabajé por más de 10 años también con la especialización en bioética. Después que me gradué, yo enseñaba historia de la bioética. Pues ha sido una experiencia muy importante en mi vida. Entonces, el haberme acercado a la bioética, haber estudiado bioética y enseñado durante más de 10 años en el Instituto de Bioética, la verdad me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar. Todo lo que tiene que ver con los problemas y dilemas morales del origen de la vida
que no solo es el aborto, sino que son muchísimas cosas más, entre otras la maternidad tardía, el acercarme a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los problemas y dilemas del final de la vida, como la eutanasia, la distanasia, la ortotanasia, etcétera. El acercarme a todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Todo el tema de trasplantes, etcétera. La verdad que haber tenido maestros tan increíbles como Juan Ramón Lacadena, por mencionar a alguien, este genetista español, entre otros muchos, pues sí me ha ayudado mucho como teóloga a abordar esos desafíos que la bioética nos presenta a la teología. Entonces, hay una cuestión, podríamos mirar desde muchas perspectivas el tema de la bioética hoy. Hay un punto importante que me parece relevante, el tema de los principios o el principialismo, ¿no? Todos los que estudiamos bioética sabemos que el Código de Nuremberg marca un antes y un después en el tema de la investigación y salen ahí los 10 principios y entre esos principios está el respeto a la persona y tampoco los voy a decir porque aquí se nos iría todo el tiempo. Después de esto viene la Declaración de Helsinki, que exactamente reafirma y que se va renovando en ciertos periodos los principios éticos, donde también hace énfasis a esos 10 principios del Código de Nuremberg. Viene en 1979 el informe Belmont en Estados Unidos, que es un informe que redacta la Comisión Nacional para la Protección de los Seres Humanos. Y este informe surge a partir de una denuncia que hace el doctor Beecher de 22 estudios de investigación que son muy famosos, algunos como el estudio de Tuskegee sobre la sífilis, que es impresionante. Y hay un escándalo tremendo. Por lo tanto, el informe Belmont saca 3 principios que es el respeto, la beneficencia y la justicia. Esta declaración, que son varios tomos, que hace el informe Belmont, la sistematiza después Tom Buchan y Jane Childress en el libro del principialismo. Entonces ellos son los que ahí desarrollan el respeto a la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La bioética no tiene una confesión de fe propiamente hablando. No es ni luterana, ni católica, no tiene origen religioso, es un origen laico y que surge a partir de la reflexión que hace Potter cuando asiste a una conferencia de una filósofa, Margaret Mead, sobre ética. Y este científico se pregunta cómo es posible que por una parte van los del desarrollo de la ciencia sin ningún freno y por otra parte, de una manera paralela, la reflexión ética. Esto tiene que tener una articulación, de ahí el nombre de bios y etos, y que Potter lo llamará bioética, la ciencia de la supervivencia. Entonces, creo que es muy importante en cuanto a los principios, tener en cuenta que en el contexto norteamericano, yo le escuché a algunos profesores que cuando sale todo el tema en Norteamérica de la autonomía, no se está refiriendo a la reflexión de Kant de qué es la ilustración, que sabemos todos a qué se está refiriendo. Son prácticos los norteamericanos y esto es una cosa muy concreta a partir de todos esos abusos que se estaban presentando en el campo médico, en otros también, pero en el campo médico concretamente. El respeto a la autonomía, permitir que la persona
tenga el derecho de decidir si quiere o no quiere participar en esa investigación, si quiere o no quiere ese tratamiento y cómo quiere vivir su final si eso es lo que corresponde. Y finalmente, la justicia, que tiene que ver con todo el tema de la distribución de recursos. En América Latina, el problema más importante pues está, por supuesto, la autonomía, pero está sobre todo el de la justicia. ¿Por qué? Hay una discusión en Colombia, o vieja, bueno, cuando ahora ya la cosa está como un poco más encauzada, pero tengan en cuenta que cuando sale todo el tema del VIH, un tratamiento para una persona de VIH al año eran muchísimos millones. Entonces, y los niños en Colombia se mueren por diarrea, porque no tienen agua limpia. La pregunta es, ¿qué hacemos? Invertimos porque los recursos no son infinitos. Entonces, dedicamos o invertimos todo este presupuesto para salvar, ayudar a todas las personas que tienen VIH, SIDA, o cómo distribuimos los recursos. Solo es un ejemplo del asunto. Si nosotros nos vamos ya a Europa, en el contexto europeo, es importante la solidaridad desde una reflexión que hace Javier Gaffo, que es un pionero con Francesc Abel en la bioética europea y en España. El principio de solidaridad. Está el principio de responsabilidad, que estaría desde toda la reflexión de Hans Jonas. Y finalmente, como principio articulador, según la UNESCO, está el principio de la dignidad humana, que es fundamental. O sea, la UNESCO considera que la dignidad humana es el eje central de los derechos humanos, de la cultura y de la bioética. Y hay toda una reflexión a ese respecto. Por lo tanto, la dignidad humana es un valor fundamental y es inviolable. Y todos, porque tenemos dignidad, merecemos la misma consideración y respeto. Todos. En el artículo 2 de los derechos humanos se señala que ninguna persona puede ser discriminada por razón de raza, de sexo, religión y política. Pero, por lo tanto, yo siempre les decía a mis estudiantes que el asunto de la mujer no era una cuestión de poder, era una cuestión de dignidad humana, o sea, es una violación, es una discriminación. Ya desde mi perspectiva como teóloga, es mi mirada sobre el tema en la iglesia. El asunto de la mujer en la iglesia, desde mi perspectiva de teóloga, es un asunto de defender la dignidad humana. Somos discriminadas por razón de sexo, que eso es muy importante. Aquí, o blancas, o negras, o amarillas. Entonces, y creo que en el campo, en todos los campos, en algunos se ha avanzado, sin embargo, creo que en el de la bioética también es un camino que se tiene que ir abriendo. No solamente de las mujeres que hacen bioética, sino la reflexión de la bioética en todos estos asuntos, como la maternidad, como por ejemplo, la maternidad subrogada, etcétera, etcétera. Habría mucho que decir al respecto. Y entonces creería yo que es muy importante tener en cuenta esto, los contextos, ¿no? Si estamos hablando de la autonomía o estamos hablando de la justicia, el de la solidaridad o de la responsabilidad. Bueno, y creo que también en esta perspectiva tendríamos que tener en cuenta
el asunto de la bioética en las comunidades nativas, en los pueblos originarios de Latinoamérica, que son sociedades mucho más comunitarias, ¿no? Es muy interesante, hablando, por ejemplo, sobre el tema de la donación de órganos. Ahora recordé un punto de alguna discusión, de alguna clase, de alguna investigación de algún estudiante, que, por ejemplo, la donación de órganos es ahora un acto de solidaridad. Pero para las culturas andinas del Bolivia, por ejemplo, eso no les cabe en la cabeza, porque tienen otro concepto sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, con eso quiero decir que hay que contextualizar, hay que saber desde dónde estamos hablando sobre los problemas del nacer, del morir, del vivir, que prácticamente es lo que aborda el tema de la bioética. En los programas, por ejemplo, de bioética en las universidades, no he visto que en los planes de estudio el tema de la mujer sea relevante, ¿no? Yo participé durante unos años en un comité de bioética de un hospital. Creo que, que fue un reconocimiento, digamos, bonito, de respeto y me pareció, y fue una experiencia espectacular. También estuve en el comité de bioética de la conferencia episcopal. Había ahí otra profesora también. Em, es decir, yo creo que puedo hablar de una muy buena experiencia. Yo, en el sentido, en el camino, y ahora participo en un comité de bioética de una clínica donde estudiamos casos y mucho respeto, mucha consideración, pero sí considero que en otros ámbitos es muy difícil. O sea, son como espacios privilegiados que me ha tocado, pero considero que no es lo normal para todo el mundo. Todo lo que está pasando concretamente en la iglesia con el tema de la mujer, que yo creo que no se soluciona con darle un cargo u otro cargo a una mujer. Eso no, eso va mucho más allá, es mucho más profundo, porque la iglesia sigue siendo una institución de varones y varones solteros, que es otra connotación. Entonces, creo que es un asunto de derechos humanos. Así plantearía yo el asunto de la mujer en la bioética y en la teología. Es un asunto de derechos humanos porque somos discriminadas por nuestro sexo. De hecho, la medicina en este momento es más femenina que masculina. Es una cosa simpática. Hay más mujeres que estudian. Eso, estudio que yo le escuché a una rectora de una universidad importante hace poco. Las facultades de medicina ahora son muy femeninas. Hay más mujeres que hombres. Y así sucesivamente. No pasa eso en la teología, por supuesto, pero es un cambio que se está dando. Entonces yo seguramente, no, y hay machismos muy, ¿cómo se dice? Con mensajes muy subliminales, entonces, y que se dan, bueno, pero sí creo que hay que hacer un camino importante desde esa perspectiva de la discriminación y de los derechos humanos. Yo considero que la discriminación a las mujeres es un problema de violación de los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las cirugías estéticas, a mí me parecería súper importante. Y en América Latina, en Colombia, esto es una epidemia. Epidemia, o sea, ¿por qué tanta autoagresión de las mujeres? Pues porque a mí me parece que meterte tanto plástico en el cuerpo para agradar a los hombres, eso me parece horrible. Esa autoagresión de las cirugías estéticas me parece
que no le hemos prestado suficiente atención. Y creería yo que la bioética, porque eso tiene que ver también con ese tema de la discriminación, o sea, ¿qué tengo que hacer para que me quieran, para que me valoren, para que me tengan en cuenta, para ser importante, para ser reconocida? Crear necesidades para poder vender. Entonces, obvio, se crea la necesidad de que si usted no tiene esa nariz, usted no tiene esa cintura, de que usted no tiene esto, usted no vale. Entonces, es tan impresionante ver niñas de 15 años que su regalo más maravilloso es una cirugía estética. Creo yo que no le hemos prestado suficiente atención al asunto y que valdría la pena desde la bioética abordarlo, porque nosotras nos estamos agrediendo de una manera tremenda con la intención y la necesidad de ser aceptadas, reconocidas como mujeres en nuestra sociedad y valdría la pena abordarlo de una manera profunda, seria e intentar cambiar patrones, campañas y hacer un acompañamiento de salud mental también, porque creo que es multifactorial el asunto. Me llamo Paula Carmen, tengo 48 años, soy argentina, estoy casada, estudié teología en la UCA, hice el bachillerato de teología en la UCA y después hice una maestría en teología moral en la Universidad de El Salvador, acá en Argentina. Y eso ya fue hace varios años que me recibí de eso, trabajo en la UCA también en educación y ahora hace 2 años, ahora en diciembre terminaría de cursar, estoy cursando la maestría en ética biomédica también ahí en la UCA. El tema de biótica siempre me interesó, la verdad que es algo que dentro de la teología moral era uno de los temas que más me gustaba, pero bueno, nunca fui encontrando el momento, así que ahora se dio. ¿O no? Yo venía trabajando dentro de teología, hay, bueno, como tres grandes temas que siempre fui trabajando, a veces poniéndole más énfasis en uno o en otro. Por un lado, el tema de la ética del cuidado de Carol Gilligan. Ahí se la trabajé para una de las tesis para hacer como la diferencia entre la ética de la justicia que presentaba Colbert y la ética del cuidado de Carol Gilligan. Después trabajé el tema de maternidad, cómo impacta la maternidad en Buenos Aires en el concepto del desarrollo integral de las mujeres, o sea, cómo a medida que van siendo madres empiezan a dejar la educación, el trabajo, etcétera. Y después, bueno, el tema del discernimiento es otro tema que también fui trabajando bastante. Son temas que van en paralelo, que de a momento se van cruzando, depende de la reflexión que vaya haciendo, le voy poniendo más acento a uno que a otro. Ahora en bioética, perdón, sí, sí estoy metida mucho con el tema de maternidad. Estoy pensando el tema de tesis, todavía no lo tengo muy resuelto, todavía está dando vueltas en la cabeza, pero un poco lo que quiero estudiar es cómo el impacto, podríamos decir, de las distintas técnicas de reproducción asistida, fertilización asistida, por medio de donación de óvulos, cómo impacta eso en el concepto de maternidad, qué lugar se le da al dato biológico, qué lugar se le da a lo que se llama la voluntad profesional, y sí, que sería un poco mi tesis, estas técnicas de reproducción asistida van dejando o ocultando, podríamos decir de alguna manera, el dato biológico. O sea, no importa quién es madre biológicamente, sino que es madre el que quiere serlo simplemente, o el que cría. No es un tema que haya salido en los discursos de los profesores que estuvimos trabajando ahí en la maestría, pero bueno, como yo ya entré con este tema en la cabeza,
como que siempre iba a eso, ¿no? Yo lo iba relacionando y por eso iba preguntando y por eso era un tema que se iba reflexionando en el aula, podríamos decir, ¿no? Pero siempre los temas surgían por mis preguntas, no tanto, por ejemplo, si querés, o políticas trabajadas por los profesores. Bueno, en el caso de la maestría, porque hay distintas corrientes de bioética, en el caso de la bioética que yo estoy estudiando en la UCA, la corriente es que se llama la bioética personalista, ontológicamente fundada. Entonces pone el centro mucho en la persona y en el cuidado integral de la persona. Y cuando se habla así, la verdad es que las categorías sí se pueden aplicar perfectamente dentro de varones o mujeres y los ejemplos, los casos que vamos analizando son a veces de varones y a veces de mujeres, porque la importancia está en la persona misma. No veo que haya una diferencia o una tendencia que, uy, esto encaja mejor en el varón o está pensado desde el varón, como a veces pasa con otras categorías desde la teología, ¿no? En este caso, sí lo veo muy centrado en la persona. Igualmente sí se arrastra, y ahí tal vez habría que repensarlo, bueno, no lo tengo yo todavía muy pensado, ¿eh? Lo digo en voz alta, pero es un tema que no tengo muy pensado sino que se me ocurre ahora, si, si bien esta corriente es específicamente religiosa, el cristianismo está muy detrás, sí se arrastra, por ejemplo, toda la moral sexual detrás, en toda la sexualidad, y ahí, bueno, ya hay, sí, toda la moral sexual, como decimos de la teología, fue pensada desde el varón célibe. En ese caso, ese tipo de categorías sí, análisis, habría que tal vez repensarlo, ¿no? O ver cómo se reflexiona a partir de ahí. O sea, es mi experiencia de estos 2 años estudiando en esta maestría. O sea, yo lo que veo, por lo menos desde esta corriente, se habla mucho de la relación médico-paciente, por ejemplo, del respeto hacia el paciente, del respeto de la decisión del paciente, de la importancia del diálogo, de la conversación. De hecho, hay toda una materia que se trata de la relación médico-paciente, ¿no? Y cómo evitar tal vez sí, esas posturas más paternalistas que tal vez estaban presentes en otra época. Bueno, justo en este caso, mis compañeras son todas mujeres, son todas médicas mujeres. Hay mucho, en bioética está muy presente el tema del cuidado también, que es algo típico o que uno lo suele identificar más desde el lado femenino, ¿no? Como algo propio de la mujer. Y vos te encontrás a muchos médicos y a muchos profesores hablando de la importancia del cuidado también, ¿no? Y valorando esa importancia del cuidado. Creo que es algo propio de la bioética, no sé si es algo propio del mundo médico, pero sí es algo que desde la bioética se cuestiona al mundo médico. Eh, me parece que es propio tiene formación bioética, de esta corriente o de otra, ¿eh? No necesariamente de esta, pero el que tiene la formación bioética logra esa mirada. Y en bioética el paciente tiene un rol totalmente distinto. O sea, el paciente, de hecho, bueno, depende la corriente, ¿no? Pero hay mucha importancia a la autonomía del paciente, a la decisión del paciente, a escuchar al paciente, a los tiempos del paciente, y muchísima importancia a lo que es el consentimiento informado y lo que implica un consentimiento informado, porque que realmente el paciente entienda lo que se le está diciendo, pueda tomar la decisión, si necesita más tiempo, en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque a veces no hay tiempo pero poder darle. Y cuando se habla del paciente, que eso también es interesante, no es solo el paciente, sino todo el entorno familiar del paciente. O sea, el trato del médico es con el paciente y con todo su entorno familiar. Entonces, es una mirada para mí muchísimo más humanista y eso es lo que yo veo propio del médico que tiene formación en bioética, sino que es algo que la bioética ha sumado, ha dado como una mirada distinta a todo este tipo de relación. Te doy así como dos ejemplos, ¿no? Como para decir esto de la mirada bioética o no. Bueno, en el caso de mi mamá, ¿no? Que estaba enferma. Ella le tocó una médica de casualidad, y fue así buscando por obra social. Claro, y yo veía que era una médica súper humana. Y después me entero que ella está trabajando en un comité de bioética. Y digo, ah, claro, o sea, veía un montón de cosas que digo, responde perfectamente a todo lo que yo vengo estudiando, y ella estaba estudiando en un comité de bioética.
Por otro lado, otro día vamos a una guardia a la clínica porque había que hacerle algo, mi mamá muy débil, casi no podía caminar. El primer médico que nos atiende es un escritorio, él sentado y no había otra silla, estaba él solo sentado. Entonces, en un hospital en donde se supone que la gente está débil, ¿entendés? Y no tienen un lugar para que se siente. Entonces, son los dos médicos, pero hay una postura totalmente distinta y una mirada hacia el paciente totalmente distinta. El médico es de abajo, así con la computadora, mirándonos parada, haciéndonos las preguntas, ¿entendés? Entonces, por eso creo que es una mirada, una sensibilidad especial que da aquel que se forma en bioética, que por otro lado, como es una formación, tiene también fundamentos, ¿no? Y argumentos, reflexión detrás. Ahora que me preguntás, la verdad es que no recuerdo que me hayan dado así lectura de mujeres. En general son lecturas de varones, alguna mujer, pero no, sí, mayoría varones. Sí, yo me he metido por el tema mucho en lecturas de mujeres, porque el tema este del concepto de maternidad en general es trabajado por mujeres y no por varones. En los textos que leo hay como una defensa a la fecundación in vitro. Sí se habla, sí se presenta mucho la crítica de cómo se lo vende, que eso también lo he visto en otros lados, en algunos blogs, etcétera, cómo se vende la fecundación in vitro a la mujer como si no pasara nada y en realidad es todo un tratamiento, lo invasivo que implica. Entonces, cómo ahí el consentimiento informado muchas veces es ocultado para poder vendérselo, ¿no? Esto de la ovodonación, por ejemplo, bueno, querés ser donantes de óvulos, no pasa nada, y en realidad es súper invasivo, es doloroso, o sea, hay un montón de situaciones en que esas cosas, bueno, por el mismo mercado, por el poder venderlo, por la intención de que esto se haga o lo que fuera, se va como ocultando. Sí, hay algunos médicos varones, lo que yo observo, pero son 2 años que vi, o sea, no se puede hacer un análisis muy serio, digamos, al respecto. Es que en el caso de médicos, sí son, viste que en bioética estudian distintas disciplinas, hay abogados, médicos, filósofos, no necesariamente tienen que ser médicos. Pero en el caso de médicos, sí son mujeres las que lo estudian. Em, Tal vez uno podría hacer la reflexión, ¿no? De esto de, bueno, esta mirada humanista, este cuidado, etcétera. Tal vez es más, le interesa más a las mujeres, pero por otro lado, por ejemplo, así como comentario al pasar, el otro día estaba con una de mis compañeras, que es médica de cuidados paliativos, estábamos ahí en la UCA caminando por los pasillos y me dice, uy, ¿cuántos varones que hay? Que eran chicos, ¿no? Chicos que estudiaban carreras de grado, ¿cuántos varones? ¿Cuántos varones? Digo, pero digo, hay varones y mujeres, y me dice, pero en el ámbito en donde yo me muevo somos todas mujeres. En- entonces eso sí me llamó la atención, como en el ámbito así de cuidados paliativos, sean todas mujeres, es llamativo. Digo, sí me parece que habría que hacer o que debe ser un espacio de reflexión interesante la mirada feminista y desde la bioética a la práctica médica. Esto que, bueno, uno lo ha vivido y también que muchas veces lo hemos conversado con vos, el tema de los embarazos, de los partos, ¿no? Partos no cuidados, partos que se imponen, uno está a veces yo me acuerdo con mi mismo parto, ¿no? Entra uno a hacerte tacto, entra otro a hacerte tacto, entra otro a hacerte tacto, o sea que no hay nada de cuidado. O los mismos estudios, a veces la mamografía, por ejemplo, es un horror ese estudio. Digo, ¿cómo puede ser que hoy en día no se haya inventado un estudio diferente para hacer la mamografía? Porque es lo más inhumano que hay, lo más doloroso que hay, es terrible. Entonces, creo que falta así que uno se acostumbra, ¿no? Se deja de estar o es lo que hay. Pero bueno, tal vez es porque todavía falta seguir reflexionando y mostrando la importancia o lo invasivo que resulta esto para las mujeres muchas veces.